Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría hablarte de cómo invertir en empresas del sector industrial. En este vídeo me voy a centrar en hablarte de las características principales que tienen todas las compañías que operan dentro de este sector y también qué puntos clave debes de tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de este tipo de compañías, tanto en su forma cualitativa como cuantitativa, y también los puntos claves que debes de tener en cuenta a la hora de valorar este tipo de compañías. Así que nada, si te gusta el contenido del vídeo, te invito a que te quedes hasta el final del mismo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero que debemos de tener en cuenta es siempre a qué nos referimos cuando hablamos del sector industrial. Para ello debes de entender que una empresa del sector industrial o las empresas del sector industrial son aquellas que operan en diferentes subsectores y necesitan, digamos que, fuerte inversión para el mantenimiento de las empresas y además la producción de sus propios productos. Es decir, estamos hablando de empresas que evidentemente se conocen de forma tradicional como empresas tradicionales o empresas que hacen, digamos, su producción de forma o en formato físico, ¿vale? Evidentemente todo esto lo vamos a ver ahora en las características principales, pero nos referimos a ese tipo de empresas que generalmente tienen o disponen de maquinaria y que evidentemente necesitan de altas cantidades de inversión o reinversión en el propio negocio. Para ello, evidentemente, todo esto, por si no conoces las empresas industriales, ya que realmente tienen muchísimos subsectores, es decir, podríamos considerar prácticamente a casi cualquier sector también como sector industrial, pero evidentemente con ciertas características, y para eso vamos a hablarte o te voy a explicar cuáles son sus características principales. Como ya te he comentado, son empresas que generalmente tienen altos costes fijos de producción, es decir, estamos hablando de empresas que se conoce como intensivas en capital. Vale, cuando hablamos de los costes fijos nos referimos realmente a la parte del CAPEX, pero la parte del CAPEX de mantenimiento, no el CAPEX de expansión. Recuerda que la diferencia que hay entre CAPEX de mantenimiento y de expansión es que el CAPEX de mantenimiento sirve para que la empresa, es decir, es el dinero o capital que la empresa invierte en sí misma para poder seguir operando o funcionando con normalidad. Es decir, para que toda su maquinaria siga funcionando de una forma continuada, mientras que el CAPEX de expansión sirve para expandir, como el propio nombre indica, el negocio, es decir, para ampliar las capacidades productivas del propio negocio. En este caso, los costes fijos nos referimos al CAPEX de mantenimiento, y al tener unos altos costes ya podemos deducir que realmente los márgenes de este tipo de compañía van a ser bajas, a diferencia de, por ejemplo, otros análisis que ya he traído al canal, como puede ser, por ejemplo, digamos, empresas del sector tecnológico o IT, entre otras cosas, donde realmente en ese tipo de modelos de negocio o en ese tipo de sector realmente encontramos compañías que tienen márgenes más amplios. Y eso evidentemente quiere decir, y ya te voy adelantando un poco de cosas, que realmente ese tipo de compañías el mercado está dispuesto a pagar múltiplos más altos. Evidentemente en empresas del sector industrial normalmente no se suelen pagar múltiplos más altos, pero como digo, todo esto lo vamos a ver más adelante. También otra característica importante es que el sector que trabaja, digamos, realmente está centrado en mantener esos costes fijos y por tanto necesita altos niveles de endeudamiento, es decir, necesita apalancarse o pedir deuda para poder mantener esos altos costes fijos. También ten en cuenta que es otra cosa que debes de intentar entender, es que este tipo de compañías también, al necesitar financiarse porque necesita mantener esos altos costes, muchas veces no tiene capital inicial para poder hacer esas inversiones. Por tanto, este tipo de empresas suelen recurrir a deudas, tanto bancarias o financieras, con entidades financieras, o también por medio de compañías cotizadas en bolsa por emisión de acciones, entre otras formas, y evidentemente todo eso debemos de tenerlo en cuenta, ya que al ser empresas que generalmente suelen estar más apalancadas, pues al mismo tiempo se podría asociar a que son empresas que pueden tener un mayor riesgo, ¿vale? También otra característica principal es que se consideran, como te decía, empresas más tradicionales, es decir, ya no son empresas que están más enfocadas a la parte online, es decir, a la parte, digamos, más digital. Es decir, sí pueden haber empresas industriales que tengan algún segmento digital o digitalizado, pero generalmente estamos hablando de empresas más tradicionales, es decir, que tienen maquinaria, que evidentemente necesitan operar de forma, digamos, más local, y evidentemente todo eso, como puedes entender, más los altos costes, más evidentemente el endeudamiento, hace que sean, bueno, por una parte, empresas más sencillas de analizar o de entender, pero también que están más localizadas en ciertos sitios y que evidentemente, como puedes entender, esto hace que la geolocalización
de las distintas empresas de la compañía pues sea más importante a la hora de analizar este tipo de negocios. Como te decía, la mayoría de empresas también son fáciles de entender, ya que al ser más tradicionales, digamos que analizar el modelo de negocio de este tipo de compañías es más simple, ya que no tiene líneas de negocio más modernas que puede que haya muchas personas que no terminen de entender del todo porque son innovadoras, acaban de salir y evidentemente pues digamos que no se llegan a comprender del todo. Sin embargo, este tipo de compañías son más simples, ya que realmente generalmente digamos que crean o producen en serie, digamos que todos los productos que van a sacar de una forma más seguida, más, como digo, en serie, y por tanto es más sencillo de analizar, ya sea tanto coches, ya sea cajas de cartón, ya sea pues lo que sea. Otra característica importante es que el sector es uno de los que más le afectan los cambios macroeconómicos, es decir, realmente, como ya te he comentado, que es una empresa o son empresas dentro de este sector que digamos que tienen altos costes fijos, pues tienen un menor margen y por tanto tienen digamos que menos margen de maniobra para que en caso o momento de crisis puedan evidentemente salir adelante con menos dificultades. Por tanto, al mismo tiempo, al tener que encima aumentar o tener altos niveles de apalancamiento, pues eso las convierte en empresas con un mayor riesgo en momentos en los que el ciclo macroeconómico digamos que es desfavorable. Entonces es otra cosa también a tener en cuenta. Por supuesto, también otra característica importante es que las ventas y los beneficios están correlacionados, como te decía, con los ciclos económicos. Es decir, que realmente este tipo de compañías venden más cuando la economía va bien, pero por ejemplo también por el contrario digamos que venden menos o ingresan menos o tienen menores beneficios cuando realmente el ciclo económico es desfavorable. Es decir, también muchas de estas empresas industriales pueden ser o servir, digamos que como indicadores adelantados de cómo va la salud de la economía o de la macroeconomía. Entonces, digamos que esto también evidentemente añade riesgo adicional a este tipo de análisis de empresas de este sector, y es otra cosa que debemos de tener en cuenta. Otro punto que debes de conocer es que el porcentaje de empresas industriales cotizadas está por debajo del 10% en el SP500, que digamos que el SP500 es el índice de referencia del mercado que podríamos tener en cuenta. Entonces realmente o porcentualmente, para hacernos una idea de la cantidad de compañías cotizadas que existen en el mercado, digamos que sería en torno al 10%. Por supuesto, cada mercado tiene sus diferencias, ya que cada país está centrado de forma diferente, es decir, hay unos países que están más industrializados que otros, y esto digamos que también, te voy adelantando ya, puede servir para intentar conocer qué países tienen más riesgos a los diferentes ciclos macroeconómicos, es decir, a momentos de crisis, ya que un país o una economía más industrializada, es decir, más que tenga un mayor porcentaje de empresas cotizadas, digamos que en el sector industrial, pues podría darnos como indicador de que realmente ese país está expuesto a una futura crisis, ya que evidentemente ese tipo de compañías van a sufrir más en esos momentos de incertidumbre, ¿vale? Y esto es otra cosa que debemos de tener en cuenta. Y como último punto, también es interesante que conozcas los subsectores más reconocidos dentro del sector industrial, como pueden ser empresas constructoras, es decir, las empresas que se centran en construir, por ejemplo, edificaciones como inmuebles, también como evidentemente material para construcción, entre otras cosas. También, por supuesto, empresas aeroespaciales y de defensa, es decir, toda la parte de empresas industriales que se dedican a la parte, digamos, de construcción militar o aeroespacial, entre otras cosas. También, por supuesto, maquinaria industrial centralizada en la parte agraria o elaboración de alimentos, es decir, toda la parte de alimentación, salvo la venta al consumo, que sería la parte final, es decir, las tiendas que conocemos que serían venta de consumo. Salvo eso, pues toda la parte de elaboración de esos alimentos, por ejemplo, toda la creación o cultivación de alimentos y al mismo tiempo también distribución de esos alimentos. También, por supuesto, el equipamiento y componentes electrónicos, es decir, toda la distribución y creación de componentes electrónicos, que también eso se hace de forma o en formato en serie, de forma industrializada. Por supuesto, también conglomerados o creación de materias primas, que también son industrias que se dedican a transformar o darle formas a esas materias primas o unificar distintas materias primas
entre otras cosas. También, como decía, la parte logística, todas las cadenas de distribución, ya sean incluso no solo para empaquetar distintos productos, sino las propias empresas de paquetería, también, por ejemplo, las empresas de fabricación de cartones, de empaquetado, entre otras cosas, ¿vale? También la industria del metal, es decir, la parte de extracción, aleación y transformación de esos metales, es decir, toda la parte industrial de esa parte de metalurgia, siderurgia, etcétera, ¿vale? Toda la industria del metal. También, por supuesto, la parte de transporte la podríamos considerar como una de las partes del sector industrial, es decir, tanto la creación, construcción de trenes, raíles, por ejemplo, la parte de trenes, la parte de barcos, es decir, la construcción de los barcos y todo, que todo el apartado de materiales, también la parte de camiones, aviones, coches, es decir, automoción, aviación, etcétera, pero todo lo que sería la parte de construcción en formato en serie, como digo, la parte de construir aviones, motores, también por supuesto la parte de materiales de esos coches, de esos barcos, etcétera, etcétera. Todo eso por supuesto se puede considerar como parte industrial o que está dentro de la parte o del segmento industrial, ¿vale? Y también por supuesto hay otro subsector que es el medioambiental o recursos energéticos, que se podrían diferenciar un poco, pero vamos, nos referimos también en este caso a eólicas, refinerías, etcétera. Es decir, tanto la parte de creación, no digo a la parte de extracción y venta de, la electricidad, por ejemplo, sino en este caso, cuando hablamos de la parte energética, nos referimos a la parte de construcción de esos elementos, es decir, de la infraestructura, es decir, toda la parte del cableado electrónico que hay que producir, hay que crear, es decir, tanto la parte eólica, todos esos molinos, también todos los paneles solares, etcétera, todo eso se construye en serie, es decir, en una industria y se fabrica, por supuesto, evidentemente todo eso luego se vende y luego ya hay otras empresas que son las que te cobran por distribuir la electricidad, pero no me refiero a las distribuidoras, sino toda la parte de creación, producción en serie, ¿vale? Y también, por supuesto, también la parte de salud o farmacéutica, es decir, la creación o producción en serie de, por ejemplo, lo que pueden ser diferentes fármacos, diferentes medicinas, diferentes vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente también de forma industrializada. Y estos que son algunos de los subsectores más reconocidos que, como puede ver, son diferentes sectores que tienen su parte industrial, es decir, su parte de producción en serie o creación de estos productos para luego, el posterior transporte o embalaje, transporte y venta al público, ¿vale? Pero digamos que nos vamos a centrar en este caso en la parte de producción o creación en serie. Una vez has entendido las características principales de las empresas que operan en el sector industrial, es interesante que conozcas los puntos claves que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar empresas industriales. En este caso, cuando te hablo de analizar, es analizar el modelo de negocio, es decir, me refiero a la parte cualitativa, ¿vale? En la parte cuantitativa es la siguiente que veremos para evidentemente tener en cuenta las valoraciones o las estimaciones más correctas, pero en este caso te voy a hablar de los puntos claves para analizar la compañía de una forma más cualitativa. En este caso, como ves, hay 3 puntos claves que debes de tener en cuenta y evidentemente hay ciertas preguntas que debemos de hacernos con cada punto. El primer punto clave es importante conocer la ciclicidad del negocio que estamos analizando. Bien, para ello debemos de preguntarnos quién es el cliente final, cómo le afectan las crisis a esos clientes, cómo de elástica o inelástica es la demanda de los productos que vende, la propia compañía, y también la capacidad de oferta, es decir, si hay muchos o pocos competidores. Bien, todo esto te lo voy a ir desgranando poco a poco. En primer lugar, debemos de preguntarnos quién es el cliente final. ¿Por qué? Porque evidentemente la empresa industrial, como evidentemente es uno de los sectores que está más ligado a la macroeconomía, a los cambios de ciclo económico, es interesante ver a quién vende, para saber si a quien vende también está ligado en mayor o menor medida a esos cambios de ciclo económico. ¿Por qué? Porque efectivamente si viene una crisis y esos clientes van a tener dificultades para seguir comprando nuestros productos, en este caso los productos de la empresa industrial, pues evidentemente las ventas le pueden caer más a la empresa que estamos analizando. Y por eso es importante conocer el tipo de cliente y también evidentemente cuánto es la exposición que tiene ese cliente a las crisis. Es decir, si ese cliente puede ser más o menos volátil o es más sensible o menos sensible a los cambios de ciclo económico. Y por supuesto también debemos de conocer la demanda, es decir, la cantidad de demanda en general
que hay por los productos que vende la propia compañía y si esa demanda es elástica o es inelástica. ¿A qué me refiero con elástica o inelástica? Es decir, cuando una demanda se considera elástica, quiere decir que fluctúa o se estira como un chicle, ¿vale? Por eso viene ahí la palabra elástica, es decir, que fluctúa mucho entre poder demandar mucho o poco de un producto en concreto, mientras que si es inelástica quiere decir que independientemente de lo que pase a nivel macroeconómico, digamos que el cliente, los demandantes, los que quieren comprar esos productos, pues evidentemente no pueden dejar de comprarlos, es decir, es inelástica. Normalmente a nosotros como inversores nos interesa que hayan compañías que tengan ventajas competitivas para que la demanda de sus productos sea lo más inelástica posible, es decir, que siempre consigan vender sus productos o que sea creciente pero que siempre se mantengan, y eso evidentemente nos da cierta recurrencia tanto en ventas, en ingresos o en beneficios, ¿vale? Y eso evidentemente es lo que tenemos que buscar, pero en este caso debemos de tener en cuenta, como te digo, cuán de elástica o inelástica es esa demanda y también, por supuesto, la capacidad de oferta, es decir, la oferta, es decir, lo que crean las empresas, los productos que vende, cuánta cantidad de oferta existe en el mercado, es decir, en función de la cantidad de oferta, si hay escasez de oferta, piensa que las empresas que ofrecen esa oferta pueden llegar a subir los precios y pueden tener ventajas con pricing power, pero sin embargo hay muchos competidores, es decir, estás analizando una empresa industrial que está en un subsector muy competida, es decir, que hay muchas empresas que hacen los mismos productos, evidentemente va a haber guerras de precios y por tanto quiere decir que van a tener que bajar los precios y van a tener márgenes más ajustados, lo que quiere decir que al final también añade mayor presión para la propia compañía, que ya de por sí tiene, como te había comentado antes, unos altos costes fijos o CAPEX de mantenimiento. Entonces, este es el primer punto clave a tener en cuenta, la ciclicidad de negocio. El segundo punto clave es que debemos de analizar las ventajas competitivas de la propia compañía, porque evidentemente, como digo, como está muy expuesta a los cambios macroeconómicos, es interesante saber qué ventajas tienes respecto a sus competidores, y es importantísimo. Por eso debemos de analizar las ventajas de los productos frente a la competencia. Es decir, por ejemplo, si estamos ante una empresa que vende un producto en concreto, ¿vale? Ya por ejemplo en el canal te he traído el análisis de 3M, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Que 3M por ejemplo hace muchísimos productos y evidentemente algunos de los productos que ofrece pues evidentemente tiene competencia y debemos de analizar realmente los clientes, es decir, la parte de demanda, qué es lo que ve en los productos de 3M para comprar los de 3M en lugar de los de la competencia. Esto es una cosa muy importante, ya que eso es, digamos que, un punto clave que, digamos que asegura un poco más las ventas o nos da cierta predictibilidad en ingresos a la hora de saber que la demanda, es decir, los clientes van a escoger el producto de nuestra empresa en lugar de los de la competencia. Y por eso te digo que es interesante saber el por qué, entender el por qué escogen, ya sea por la calidad de los materiales, ya sea, por ejemplo, por el marketing que hace la empresa, que se promociona muy bien, las razones que sea, pero debemos de intentar entender por qué su producto es mejor que el de la competencia. Bien, otro punto clave, por supuesto, es la necesidad de esos productos, es decir, ya no estamos hablando solo de la comparativa entre empresas, es decir, entre competidores y la propia empresa que estamos analizando, sino también cada producto en concreto, cuán necesario es decir, cuánto lo necesita la parte de demanda, es decir, cuánto lo necesita, si es muy necesario o es una cosa que es poco necesaria, porque eso evidentemente hace que su demanda sea más elástica o menos elástica, ¿vale? Y eso evidentemente, como digo, también ayuda a ver que la compañía tiene ventajas competitivas con respecto a otras compañías que operan dentro del mismo sector. Recuerda, dentro del mismo sector industrial, pero que también tenemos que analizar las empresas de cada subsector. No tendría sentido también analizar empresas de diferentes subsectores, aunque todas sean industriales. Lo coherente sería analizar empresas del mismo subsector, ¿vale? Ya sean, si son empresas farma, es decir, farmacéuticas o de salud,
pues debemos de compararla con otras empresas industriales que también evidentemente sean del sector farmacéutico. No tiene sentido analizar, por ejemplo, una empresa industrial farma con una empresa industrial de automóviles, porque evidentemente hay ciertas diferencias, hay ciertos márgenes, cierto CAPEX diferente y una serie de cosas que evidentemente no tendría cierto sentido analizar las ventajas competitivas de dos subsectores o dos empresas que operan en subsectores diferentes. Otro punto que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar en nuestra compañía con respecto a los competidores es el tipo de moat que tiene la empresa, es decir, si tiene una ventaja competitiva de escala, de patentes, de coste de cambio, monopolio o oligopolio, o también podría ser duopolio, también reducción de costes, etcétera. Es decir, todo esto, por ejemplo, la parte de escalas, es decir, si es una empresa que a medida que tiene un mayor tamaño, tiene una mayor o un poder, digamos, de fijación de precios, de reducción de costes, etcétera, y al tener una mayor escala y un mayor nombre, pues evidentemente muchos otros clientes pues tienden a comprarle más a él, porque evidentemente puede ofrecer mayores cantidades a menor coste. También en la parte de patentes, por ejemplo, la parte del sector industrial farma. Si una empresa de farma, que ya hablaré en el canal sobre el sector en concreto de salud o del sector farma, vale, pero si por ejemplo digamos que una empresa de este subsector pues tiene ciertas patentes que le da una ventaja de 10 años con respecto a la competencia, pues eso evidentemente hace que puedan poner los precios que quieran. Entonces ahí, como digo, la elasticidad de la demanda, digamos que es más rígida, es inelástica, porque evidentemente solo le puedes comprar a esa empresa y a los precios que ellos quieran poner por esos años en concreto que dure la patente, ¿vale? Entonces es otra grandísima ventaja competitiva. También los costes de cambio, es decir, que por lo que ofreces, digamos que al cliente al final le cueste cambiar a otro suministrador o a otra empresa que le suministre los productos industriales que ofreces, porque evidentemente tu producto al final sea tan necesario para el cliente y le cueste tanto cambiar de producto, es decir, que los costes, ya sea por tener que adaptarse a lo que estás produciendo, ya sea porque tenga que formar, digamos que a su plantilla, entre otras cosas, pues evidentemente también eso es otra ventaja competitiva. Por supuesto, si es monopolio, oligopolio, duopolio, etcétera. Es decir, si estás analizando un subsector en concreto donde hay una, dos o tres empresas que tienen todo el mercado, evidentemente esas una, dos o tres empresas pues pueden poner el precio que les dé la gana y prácticamente el cliente, si los productos que ofrece esa empresa pues digamos que son únicos o que tienen digamos cierta necesidad para la parte de demanda, para los clientes, pues evidentemente lo que digo, pues al final eso le puede dar una ventaja competitiva de pricing power, ¿vale? Por monopolio, oligopolio o duopolio, que digamos que al final podría garantizar la recurrencia de ingresos de aquí al futuro. Y también, por supuesto, la reducción de costes, es decir, si estamos ante diferentes empresas, pero una empresa es capaz de hacer lo mismo que otra o producir lo mismo que otra, pero a un menor coste, pues evidentemente tiene muchísima más ventaja porque tiene mayores márgenes y por tanto puede tener mayor crecimiento la compañía, y eso a su vez sabes que en bolsa se paga con mayores múltiplos. Entonces eso también digamos que es otra ventaja o otro punto clave que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar de forma cualitativa una empresa del sector industrial. Y como tercer punto clave es importante también analizar la cartera de pedidos de las compañías del sector industrial. Es decir, con cartera de pedidos me refiero a tenemos que saber más o menos qué cantidad de pedidos tienen tanto en reserva, tanto en presente, tanto en futuro o que ha tenido en pasado, es decir, la cantidad de pedidos anuales históricos, también la duración media de esos pedidos, es decir, el backlog o la cartera de reserva de pedidos, es decir, porque si tenemos una empresa que por ejemplo tiene un backlog, es decir, que tiene unos pedidos bajo demanda en espera de varios meses o varios años, quiere decir que evidentemente, aunque ahora vaya mal, todavía tiene clientes que están en lista de esperas porque quieren sus productos. Y eso evidentemente, cuanto más aumente el backlog, pues más recurrencia en ingresos a futuro, en ventas, en beneficios, etcétera. Y al mismo tiempo también las condiciones especiales en los contratos de pedido es otra cosa que debemos de analizar. ¿Por qué? Porque evidentemente las condiciones que pueda poner una empresa frente a su subcontrata o una empresa frente a su cliente o lo que sea, pues evidentemente puede poner ciertas condiciones especiales en las que a lo mejor si le puede suministrar, digamos que un pedido
por X años, ¿vale? Y que evidentemente el cliente a lo mejor como condición especial pueda tener la posibilidad de cancelar ese pedido o no, es decir, si tiene esa ventaja competitiva la empresa de decirle al cliente, si firmas un contrato con nosotros de suministros por 2, 3, 5 años y no puedes cancelarlo porque si no tendrías que pagar una multa, es un ejemplo que te estoy poniendo, ¿vale? Pues evidentemente eso es una condición especial que hace que el cliente tenga que estar más atado a evidentemente ese contrato que ha firmado, es decir, el coste de cambio. Eso es una ventaja enorme y evidentemente eso, mirarlo en las carteras de pedidos es importante porque, como te digo, la mayoría de empresas, digamos, industriales, que son tradicionales, pues evidentemente van por cartera de pedidos y evidentemente si el cliente lo pasa mal en crisis, pues la cartera de pedidos bajaría. Pero si la empresa que estamos analizando vemos que incluso en crisis la cartera de pedidos no solo no desciende, sino que se mantiene o aumenta, eso quiere decir que es positivo y estamos ante una empresa que de una o de otra manera tiene algún tipo de ventaja competitiva. Y por último, también es importante que conozcas los puntos claves a la hora de valorar este tipo de compañías, es decir, empresas del sector industrial. Para ello te he dejado, como ves, 4 puntos claves que son muy importantes y que te voy a explicar a continuación. En primer lugar, comparar el CAPEX con competidores y media del subsector. Piensa que, como te he dicho antes, este tipo de empresas que tienen altos costes fijos, realmente el CAPEX es lo que nos dice o es la mayor diferencia o la gran diferencia que podemos encontrar entre distintos competidores o entre distintos subsectores, ¿vale? Para saber cuál subsector es el más interesante o dentro de las empresas del mismo subsector. Entonces, evidentemente, para eso debemos de saber cuál tiene esa ventaja de costes. Para ello nos tenemos que hacer varias preguntas o debemos de hacer varias cosas, como es, por ejemplo, en primer lugar, utilizar el CAPEX Sales medio de competidores y del subsector. En este caso, yo ya he comentado en el canal que, por ejemplo, para ajustar el Free Cash Flow, en este caso, y para ajustar más concretamente el CAPEX, ya que hay veces que no sabemos si es CAPEX de expansión o CAPEX de mantenimiento, pues podemos utilizar como proxy o como aproximación, digamos que la depreciación y amortización. Bien, en este sector, en el sector industrial, no. En el sector industrial no vamos a utilizar la depreciación y amortización como aproximación del CAPEX para saber cuál sería el CAPEX de mantenimiento. Vamos a utilizar el CAPEX Sales, es decir, digamos que qué cantidad de CAPEX destina la compañía en función de las ventas que tiene, es decir, cuánto porcentaje destina a CAPEX de cada venta que tiene, ¿vale? Y esto es importante saberlo porque evidentemente eso nos da la certeza de que un competidor es mejor que otro en función del nivel de gastos sobre ventas que tiene, ¿vale? En este caso, gastos de inversión, CAPEX de mantenimiento, ¿vale? Y por eso es importante tener en cuenta eso. También es importante que no compares CAPEX Sales entre subsectores diferentes. Recuerda, como te he dicho antes, que cada subsector, aunque estemos hablando del sector industrial, cada subsector tiene distintos múltiplos, tiene evidentemente distintos niveles de CAPEX, distintos, digamos, niveles de inversión en el negocio. Hay algunos que necesitan más inversión, como podría ser, por ejemplo, una empresa industrial automovilística, que, por ejemplo, una empresa que podría ser, por ejemplo, farmacéutica, que necesita invertir para hacer o desarrollar fármacos, que en este caso estaríamos hablando de CAPEX de expansión, pero también la parte de mantenimiento para evidentemente mantener, digamos que toda la parte industrial para hacer la creación de producción de todos esos fármacos en serie, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que es importante que no compares CAPEX Sales de distintos subsectores. Como ya te he dicho también, no debemos de utilizar la depreciación y amortización como proxy y también es interesante analizar el apalancamiento operativo de las empresas y la variación de sus costes fijos, es decir, si realmente los costes fijos de cada compañía realmente son fijos al 100% o realmente en función de cómo pueda adaptarse la compañía, es decir, cómo pueda reestructurar la compañía esos costes, cómo pueden variar, digamos que evidentemente para intentar en momentos de crisis reducir esos costes o no.
Hay empresas que tienen la capacidad de intentar reducir esos costes de una o de otra forma, por ejemplo, despidiendo o ajustando plantilla, también por supuesto intentando alargar la vida útil de la maquinaria, entre otras cosas. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Y por supuesto hay otras empresas que no pueden o no tienen esa capacidad, y todo esto es importante a la hora de conocer evidentemente el nivel de gastos fijos que tiene cada compañía dentro del sector industrial. También otro punto importante a la hora de valorar, y esto es importante antes de valorar la compañía, saber evidentemente los márgenes que tiene la empresa, los márgenes que tiene la compañía que estamos analizando. Aquí te he puesto, digamos, que una guía que evidentemente no tiene que ser exacta, pero más o menos digamos que yo lo he puesto para que te hagas una idea de la media de empresas industriales. Recuerda que cada subsector es diferente, pero más o menos digamos que es para darle un valor, ¿vale?, en cuanto a calidad de los márgenes. En este caso, si estamos hablando de una empresa que tiene márgenes inferiores al 5%, claramente es una empresa muy cíclica, es decir, realmente tiene unos costes altísimos. Evidentemente, si llega un momento de crisis, pues estamos hablando de que tiene poco margen de maniobra para evidentemente no tener que apalancarse o pedir deuda. Evidentemente ya sabes que en un momento de crisis, pues si encima suben los tipos de interés, el encarecimiento de la deuda es mayor, por tanto hay más riesgo a la hora de invertir en ese tipo de compañía, y por supuesto todo eso puede hacer que nuestra inversión no sea tan segura. Si estamos ahora, digamos que analizando una empresa que tiene unos márgenes entre el 5 y 10%, podríamos considerarla como que tiene una ciclicidad moderada, porque tiene ya un poquito más de margen, y por supuesto puede ser que, a diferencia de otras compañías que son la mayoría que tienen márgenes del 5%, 5 o 7, es decir, podríamos hablar incluso de empresas de un solo dígito de margen, ¿vale? Pues evidentemente son empresas de pocas ventajas competitivas, hasta más o menos llegar al 10%. Pero si por ejemplo analizamos una compañía que tiene unos márgenes de entre el 10 y 20%, estamos hablando de una compañía que también estaría en la media, ¿vale?, del sector, porque generalmente, como digo, cada subsector es diferente, y digamos que los márgenes oscilan entre el 5 y el 20 o 25% más o menos. Podríamos considerar que también está en la media, pero evidentemente ya tiene una ciclicidad mucho más baja y está en la parte alta, lo que quiere decir que todavía tendría mejores ventajas competitivas. Y si evidentemente encontramos una compañía industrial que tiene unos márgenes superiores al 20%, claramente estamos ante una empresa que tiene altas ventajas competitivas y por supuesto muy baja ciclicidad, porque tener evidentemente unos márgenes superiores al 20% te da evidentemente más margen de maniobra para que en momentos de crisis pues evidentemente puedas optimizar costes o puedas permitirte reducir esos márgenes y seguir teniendo beneficios, o por lo menos seguir siendo rentable como empresa industrial, porque recuerda que hay muchas empresas que, si tienen menos márgenes, enseguida una empresa que tiene, por ejemplo, márgenes del 5%, enseguida digamos que podría entrar en pérdidas, mientras que a una empresa que ya tiene márgenes superiores al 25% o márgenes superiores al 20%, le costaría más ser una empresa que ya pase a, digamos, estar en pérdidas o que deje de estar o de ser rentable. Entonces, en este caso es importante también analizar, como digo, los márgenes a la hora de valorar una compañía. También, por supuesto, digamos que a la hora de valorar una compañía debemos de conocer los múltiplos habituales que se suelen utilizar para las empresas industriales. En este caso, como digo, cada subsector es diferente y, como te he puesto aquí, evidentemente debemos de analizar cada subsector de manera independiente, pero aquí de forma genérica te he puesto una cosa, digamos, o unos baremos o unos múltiplos entre los que más o menos oscilan las valoraciones de este tipo de compañías, que suelen ser por EV/EBITDA entre 8 y 14 veces, por EV/EBIT entre 9 y 15 veces, por PER entre 10 y 20 veces y por EV Free Cash Flow entre 15 y 25 veces. Por supuesto, pueden haber empresas que estén por encima o por debajo, pero evidentemente, lo que digo, más o menos la media de múltiplos suele ser esta, y como digo, en función de cada subsector, pues esto o estos múltiplos digamos que podrían variar. Por supuesto, también debemos de valorar que si está una compañía por encima o muy por encima de estos múltiplos, si está un poco por encima no pasa nada, ¿vale? Pero si está muy por encima, a lo mejor ya más o menos podríamos replantearnos que ese tipo de compañía industrial, que evidentemente, como digo, está ligada a los ciclos económicos, es decir, tiene más riesgo que otro tipo de inversiones, pues podría llegar a estar cara, porque evidentemente el mercado normalmente lo que
paga o los mayores múltiplos los asigna a compañías que tienen una mayor recurrencia de ingresos y una mayor seguridad en cuanto a rentabilidad, ¿vale? Es decir, que cuanto más riesgo exista para un sector, para una empresa o para un nicho o para un modelo de negocio en concreto, pues evidentemente un menor múltiplo le asignará al mercado. Por eso esto te puede servir, digamos que de referencia para saber o conocer si una empresa está muy por debajo de la media o muy por encima de la media del sector genérico industrial en este caso. Pero recuerda que al final cada subsector tiene sus propios múltiplos y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y por supuesto, como último punto clave, también calcular el ROIC de las empresas que estamos analizando. El ROIC o retorno sobre el capital invertido, que si no sabes lo que es, te lo dejo por aquí porque ya lo he traído en el canal y es una métrica muy importante, ¿vale? Para saber realmente el retorno que obtiene la empresa sobre el capital que invierte. Y como te estoy diciendo, las empresas del sector industrial invierten y mucho, ¿vale? Por tanto, debemos de saber cuánto es el retorno sobre esa inversión que está haciendo, ya sea tanto para mantenimiento, CAPEX de mantenimiento o CAPEX de expansión, pero debemos de saber qué retorno es capaz de generar o cuánto, dicho de otra manera, cuánta es la capacidad productiva de la empresa en función de cada euro que invierte, ¿vale? Cuánto es capaz de generar por cada euro que es capaz de invertir, ¿vale? Y en este caso, como punto importante, es que tengan el ROI lo más alto posible que los competidores, sobre todo, y que la media del sector. Es decir, un ROIC alto es que claramente la empresa tiene una ventaja competitiva, aunque no sepamos cuál es. Si tiene un ROIC alto, es decir, si calculas el ROIC de la empresa sin conocerla y ves que tiene un ROIC alto, quiere decir que claramente tiene una ventaja competitiva, que por supuesto luego debemos analizar la parte cualitativa para entender el modelo de negocio, pero en este caso a priori si calculamos el ROIC y nos sale alto, ya sabemos que tiene claras ventajas competitivas. Y si sale bajo, es decir, recuerda que la media del ROIC del mercado, es decir, del S&P500, de las empresas que cotizan en el S&P500, digamos que suele estar en torno al 13%, un ROIC del 13%, es decir, que si está por debajo, quiere decir que claramente es una empresa que está por debajo de la media del mercado. Evidentemente eso quiere decir que tiene una calidad peor que la media de compañías que cotizan en el mercado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay compañías que, aunque estén en el sector industrial, es decir, un sector que a priori pueda verse más afectado por los ciclos económicos y pueda verse de forma más negativa, es decir, porque tiene más riesgos, por supuesto hay compañías industriales que tienen claras ventajas competitivas, ROICs altos, múltiplos que el mercado está dispuesto a pagar, por supuesto, más altos porque también tienen los márgenes más altos, tienen más ventajas competitivas como pricing power, switching cost, etcétera, etcétera. Y eso al final a nosotros como inversores es lo que nos interesa buscar para estar más seguros en nuestra inversión. Y nada, esto es todo sobre el vídeo de cómo invertir en empresas del sector industrial. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.